pero ya somos nosotros los que estamos entrando en la galaxia. Estamos suponiendo que hay un agujero negro. La galaxia no nos está dando esa información. Antes era, en el caso de la montaña, era la montaña la que nos daba la información. Ahora somos nosotros los que estamos, sin ver la montaña, con los ojos cerrados, estamos diciendo qué es lo que hay en la montaña. Y estamos diciendo con los ojos cerrados que estamos en el mes de enero y que hay nieve en la montaña, por ejemplo, de Escandinavia. Y no lo hemos visto. ¿Eso por qué es? Porque estamos teorizando. Esa teorización puede ser debido a un método inductivo, es decir, a que hemos visto, en el caso de la piedra, por ejemplo, es un método inductivo. Yo tiro una piedra y siempre cae, con lo cual llego a la conclusión de que la piedra siempre cae. Por supuesto, luego hay que especificar, ¿no? Es decir, Newton no dijo simplemente los objetos caen, eso ya siempre se supo. Lo que Newton hizo fue esos datos ya convertirlos en ecuaciones, es decir, calcular la magnitud de la velocidad a la que cae y la velocidad de rozamiento, ¿no? Por ejemplo, Aristóteles decía, como todos los griegos, que los cuerpos pesados caían con mayor rapidez que los cuerpos ligeros. Eso fue un error de los griegos. Es decir, aunque los griegos tenían una mentalidad racional, que es la mentalidad que hemos dicho antes, la relación causa-efecto, pero también tenían errores. Es decir, la racionalidad no estaba totalmente desarrollada como está en la actualidad, en la ciencia. Tenían una cierta racionalidad con respecto a pueblos que estaban más atrasados culturalmente, pero su racionalidad no era total. Entonces, por ejemplo, Aristóteles decía que un cuerpo pesado caía antes que un cuerpo ligero. ¿Qué le pasaba a Aristóteles? A Aristóteles lo que le pasaba es que no tenía pensamiento teórico. No se daba cuenta de que había un rozamiento. Ustedes imagínense, nosotros cómo podemos comprobar, nosotros imaginemos que no somos físicos, no tenemos ni idea de física, ¿cómo se puede demostrar que el peso no influye en la velocidad de la caída de un objeto? Ustedes imagínense que tienen 3 folios. Un folio lo dejan caer por la ventana desde un 10º piso. El segundo hacen una pelota con ese folio. Y el tercero le hacen una pelota pero aún más pequeña. ¿Cuál de los 3 folios caerá antes? Obviamente el folio que está abierto, es decir, el folio que tiene una forma de hoja, tardará más tiempo en caer que el que hemos hecho una pelota. Y el que hemos hecho una pelota aún más densa caerá mucho más tarde. Y sin embargo las 3 hojas pesan lo mismo. Como ven ustedes, ya hemos demostrado que el peso es un valor que no sirve para saber la velocidad a la que cae un objeto. El objeto no influye, lo que hay es la fuerza de rozamiento, y eso es lo que no supo deducir Aristóteles. Lo que sí supo deducir Galileo Galilei. Galileo Galilei era lo que decíamos antes, adaptó el medio a él. Es decir, él no se adaptó al medio, sino que fue el medio, fue él quien quiso que el medio se adaptase a él, y él buscó una causa. Él llegó a una teoría, teorizó y dijo: ¿por qué un cuerpo más pesado cae antes que uno ligero? Eso no puede ser, tiene que haber una explicación por la cual eso no sea verdad. Y la encontró, y fue el rozamiento. Eso se llama teorizar, el pensamiento teórico del siglo XX. Y ese pensamiento teórico se basa en los griegos. Es decir, fueron los griegos los primeros que pasaron del mito al logos. Es decir, que pasaron de la montaña que estaba blanca, que está causada porque la han pintado de blanco, pasaron a una idea de que la montaña estaba blanca por una causa. Si en verano hace más calor es porque hay una causa. Si, por ejemplo, si las nubes son más negras, pues lloverá más. Y si las nubes son más negras es porque tienen más agua. Luego ya vemos que hay una causa, todo tiene una causa. Lo que pasa es que a veces la causa es inmediata. Otras veces la causa no es inmediata o nos faltan datos. Si nos faltan datos, la causa que nosotros damos es falsa, puesto que como nos faltan datos, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, en el caso de Aristóteles, ¿no? La fuerza de rozamiento. Aristóteles no contaba con la fuerza de rozamiento, por tanto, él pensaba que un cuerpo pesado caía antes que un cuerpo ligero, porque no contaba con la fuerza de rozamiento. Él no contaba con ello. Sin embargo, más tarde ya sí se contó con ello. Entonces, ahora mismo
No sé si ustedes lo saben, pero ya se lo digo yo, eso ya se sabe desde Galileo, posiblemente desde antes, pero Galileo fue probablemente el primero que lo escribió. El peso no influye absolutamente para nada en la caída de un objeto, siempre y cuando no se tome en consideración la fuerza de rozamiento. Entonces fueron los griegos los primeros que dejaron de lado los pensamientos míticos, las interpretaciones, ¿no? Por ejemplo, una mujer se queda embarazada y ¿qué explicación le dan? Pues la explicación antes de los griegos era que hubo una tormenta un día y ese rayo trajo el niño a la mujer. Los griegos, sin embargo, intentaron buscar una explicación diferente. Empezaron por el método inductivo que hemos dicho antes, ¿no? Vamos a suponer, por ejemplo, que hay varias mujeres y unas son negras y otras son blancas. Y una negra se casa con un hombre blanco y sale un hijo blanco. Y una mujer blanca se casa con un hombre negro. Una mujer blanca se casa con un hombre blanco y un negro se casa con una mujer negra. Y vemos los diferentes colores, las diferentes combinaciones. De esa forma nos damos cuenta de que el niño no solo depende del color de la madre, sino también del color del padre. Con lo cual, eso ya es pasar del mito al logos. Ya hay una causa, ya estamos otra vez con la causa. Entonces, eso es lo que más aportaron los griegos a la causa moderna. Eso es el pensamiento racional. Es el pensamiento que tenemos nosotros, ¿no? Es el pensamiento del que nos jactamos, podemos decir. Aunque, sin embargo, siguen existiendo la astrología, siguen existiendo las creencias en las supersticiones. Es decir, es inevitable, ¿no? Pero, en general, la civilización occidental se basa en los griegos y las supersticiones en la civilización occidental son mucho más bajas que en otras civilizaciones, ¿no? Por ejemplo, había civilizaciones en México cuando fueron los españoles, y bueno, también pasó en la propia Grecia, ¿no? En la propia Grecia, aunque tenían pensamiento racional, también tenían parte de pensamiento mítico y sacrificaban cabras a los dioses para que las cosechas fueran buenas, ¿no? En México sacrificaban seres humanos para aplacar al dios tal para que lloviese, pero evidentemente no es así. Si no llueve no es porque un dios se haya aplacado o no esté aplacado, sino porque hay una causa, otra vez la causalidad. El problema es que la causalidad a veces hay tantos motivos, el efecto mariposa famoso, ¿no? Es decir, un estudiante de ciencias habrá estudiado el efecto mariposa. Significa que para conocer el tiempo, es decir, una mariposa que pulule por Nueva York causa una tormenta en China el mes que viene. ¿Qué significa eso? Significa que para conocer el clima al 100%, es decir, para saber lo que va a haber al 100% de aquí a 3 meses, supongamos, tenemos que conocer absolutamente todos los factores que intervienen. Como eso es imposible, no sabremos jamás cuál será el tiempo exacto que habrá de aquí a 3 meses. Aunque sí sabremos el tiempo aproximado, puesto que hay factores que influyen más que otros. La duración de los días, por ejemplo, es más importante que no que una mariposa vuele de derecha a izquierda en vez de izquierda a derecha. Pero que la mariposa vuele o no vuele, o que alguien eche un cubo de agua a la calle, supongamos, eso también influye. Eso también influye. Es decir, ustedes imagínense que hay tormenta en Madrid y hay tormenta en Sevilla. Y resulta que en Madrid se ponen de acuerdo todo el mundo y empieza a echar el cubo de agua en la calle. Pues eso aporta humedad y hace que la tormenta sea más fuerte que en Sevilla, que no echan cubo de agua a la calle. De hecho, eso está demostrado que en las grandes ciudades hay más nubosidad, hay más nubes. En Madrid hay más tormentas, hay más nubes. ¿Por qué? Porque hay coches. Los coches echan dióxido de carbono, pero también echan vapor de agua. Y ese vapor de agua genera tormentas. Y la nubosidad, el índice de nubosidad es superior en las grandes ciudades que en el campo. Igual que la niebla. Hay más niebla en las ciudades que en el campo, porque hay menos partículas en suspensión. Pero sin desviarnos del tema, lo que queremos decir es que los griegos inventaron un montón de cosas, nos dieron la geometría, nos dieron la distancia de la Tierra a la Luna, nos dieron las bases de las magnitudes estelares, nos dieron las bases de la distancia del geocentrismo, de que la Tierra es redonda, del ciclo de Saros. El ciclo de Saros es el ciclo
de los eclipses. Es decir, los griegos ya sabían, ustedes fíjense que los griegos ya sabían cuándo iba a ocurrir un eclipse.